amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo tengas un excelente jueves 27 de octubre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, sabemos que hace un par de días empezaron las pláticas para la reforma electoral, en donde habían entrado los partidos políticos y empezaron esta comisión de reforma político-electoral, puntos constitucionales y gobernación y población. Todos estaban ahí unidos en esta comisión. Pueden ver ustedes ahí a Jorge Romero, al mismo Rubén Moreira, hay también Ignacio Mier, coordinadores de cada uno de los partidos en la Cámara de Diputados, para poder llegar a consensos y empezar estos diálogos. Sabemos que esto se paró, va a iniciar otra vez en noviembre, estamos hablando prácticamente de la próxima semana, pues va a estar para unos días porque sabemos y hay que festejar nuestras tradiciones, 1 y 2 de noviembre, pero después de esto empiezan otra vez las pláticas. Ante toda esta situación, el que salió simplemente molesto en una entrevista, hasta perdiendo la voz del coraje, el señor Lorenzo Córdoba, hablando sobre esta reforma electoral, en la que puntualmente, molesto, dice que se tiene que analizar, se tiene que plantear bien y no solamente hacer así, a lo loco, en pocas palabras. Para él las cosas se tienen que hacer cuando las cosas estén frías y no calientes. Es decir, cuando no hayan elecciones como las que se vienen en el 23 y en el 24. Y decir que no se tiene que cambiar lo que se está haciendo muy bien. Pues ustedes me dirán, ¿se está haciendo bien? Porque señor Lorenzo Córdoba molesto. Y les digo, y lo van a ver, hasta perdiendo la voz del coraje hablando sobre esta situación. Porque para él estaría muy bien no hacer ningún movimiento, ningún cambio. Pero sabemos que desafortunadamente hay razón de hacer cambios, claro, y lo vuelvo a reiterar, y yo creo que el presidente lo ha dejado muy claro, no se pretende desaparecer al INE, reestructurarlo y evitar que haya simplemente gastos innecesarios, porque la democracia es muy cara en México, y lo sabemos. Escuchen ustedes, aún todavía, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Esta encuesta que mencionaba el doctor Lorenzo Córdoba, la refiero brevemente, es El Financiero, publicó en su portada esta encuesta que realizó, donde el 68% de los encuestados aprueba el trabajo que realiza el INE para organizar las elecciones, el 40% dice que funciona bien, un 25% dice que funciona bien, que no requiere cambios, un 40% dice que sí. No se cambie lo que está funcionando bien. ¿Qué sí podríamos cambiar? Porque también hay propuestas, por ejemplo, que hablan de reducir el costo del INE, de reducir el financiamiento político a los partidos, reducir diputados plurinominales. ¿Qué sí y qué no vería bien el presidente consejero Miren que hago un alto aquí porque se le estuvo preguntando qué sí se puede cambiar. Yo no escuché ninguna propuesta de qué sí se puede cambiar. Véanlo. esta reforma? Mira, yo creo que es muy pertinente y además, mira, para variar, yo siempre coincido con la opinión de la mayoría de las y los mexicanos. Creo que el sistema funciona bien, como lo demuestra esta encuesta, y creo que serían pertinentes algunos cambios menores. Son muy pocos, lo demuestra esta encuesta, los que quieren cambios de refundación del sistema. Dicho eso, claro que hay cosas que vale la pena mejorarle al sistema. Yo lo único que he dicho es, tengamos cuidado, porque vamos a cambiar eventualmente las reglas electorales de cara a una elección presidencial que va a ser muy delicada y muy competida probablemente, muy compleja, muy grande, la del 24. Y si hay una reforma, sería la primera vez en los últimos 25 años que se pondría a prueba una reforma de gran calado, como se está planteando, en una elección presidencial. Siempre se han puesto a prueba en elecciones intermedias. Dicho eso, yo creo que hay algunos pilares fundamentales
del sistema electoral mexicano y del sistema democrático, que nos hemos tardado décadas en construir. Primero, que exista una autoridad electoral, que existan autoridades electorales independientes de los partidos y autónomas del poder. Y llama mucho la atención que haya quien esté planteando que después de 25 años vuelva a intervenir la presidencia de la República en el nombramiento de los funcionarios electorales. Hombre, si desde 1996 finalmente logramos sacar a la presidencia de estos procedimientos. Primer gran tema, la autonomía. Segundo gran tema, que el padrón electoral no salga de las manos de la autoridad electoral, porque si sale de aquí, vamos a volver a la época en la que los muertos votaban, porque se manipularía el programa, el padrón electoral con intencionalidades políticas, habría rasurados, los opositores no aparecerían en donde tienen que votar, pues la historia que ya conocimos hace 30 años. Los muertos votarían como pasaba antes, ¿no? Como pasaba antes y como no pasa ahorita, ¿eh? Sí, Así que miente quien diga que los votos votan ahorita. Es cierto, hay algunos jugadores desleales que hacen que los muertos firmen iniciativas de consultas populares, pero esos son tramposos, no es porque los muertos puedan votar y demás. Claro. Tercer gran eje, el servicio profesional electoral. Esa es la garantía de que las elecciones se hagan con profesionalismo y no debería tocarse. Cuarto gran eje, una estructura permanente a nivel nacional que permite que no sean órganos de temporal, es decir, constituidos y luego que desaparecen los que hacen elecciones. De eso depende también elecciones profesionales. Un eje más serían las condiciones de la competencia. Sí. Si hoy tenemos la alternancia que tenemos, si quienes hoy nos gobiernan, que el día de ayer eran oposición, pudieron ganar elecciones, es gracias a que se generó un piso de equidad en la competencia electoral, y eso habría que preservar. Y yo te diría que eventualmente un punto adicional tiene que ver pues con reconocer, como lo dice la Comisión de Venecia, que este es un país federal y que todo esfuerzo de centralización puede acabar minando, digámoslo así, la posibilidad de que los problemas locales se resuelvan en el plano local. Ahora, ¿qué habría que cambiar, de Salvador? Perdón que me haya extendido. Adelante. Pues mira, son cosas muy menores. Yo le quitaría, por ejemplo, muchas de las prohibiciones que hoy, la mayoría que hoy gobierna, puso en la ley. Por ejemplo, que el presidente no se pueda pronunciar en un ejercicio como el de revocación de mandato, pues es absurdo, ¿no? Pero eso lo puso la mayoría que hoy gobierna. Claro. Algunas de estas prohibiciones yo las quitaría porque son innecesarias, otras no. Por ejemplo, la prohibición de que los servidores públicos utilicen su postura de privilegio para incidir en la equidad y la contienda. Y para abaratar, fíjate, esto no se ha dicho, fíjate que lo más caro, Salvador, de nuestro sistema electoral son la cantidad de procedimientos que se construyeron para tratar de inocular la desconfianza. Claro. Nuestros actores políticos son profundamente desconfiados y combatir eso cuesta. Sin duda. Lorenzo, me va a cortar la guillotina, no quiero parecer grosero. Si aguantamos o terminamos de una vez, usted me dice. No, hombre, tú me dices, te espero con muchísimo Esperamos gusto. Y terminamos. Con esta intensidad hemos regresado de la pausa y vamos a continuar con más aquí en A la Una. Tengo mucho más para usted, pero vamos a retomar en este momento la plática. Le agradezco mucho que nos haya esperado en la línea telefónica al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Lorenzo nos estaba diciendo estas condiciones en las que usted cree que sí se puede mejorar el sistema electoral. Claro que sí, Salvador. Oye, por cierto, gracias por la mejor manera de esperar. En la pausa fue escuchar a Carmina Burana. Carmina Burana, es que estamos conmemorando la Semana de la Ópera, ya es que fue el Día Mundial de la Ópera en tierra, o ayer. Así es, Salvador, muchas gracias. Oye, mira, te decía, yo creo que hay muchas maneras en las que se podría abaratar el sistema electoral bajo una premisa que me importa decirte. Es falso que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo, como andan diciendo. Uno. Dos, es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo, como andan diciendo. Un poquito de seriedad en la discusión nos permitiría saber que las elecciones en Colombia de este año resultaron más caras que las elecciones mexicanas de 2021, las federales, y que en Brasil, aunque claro que se trata de una elección mucho más grande, pero ahí tienen urnas electrónicas, se invierten mucho más recursos de los que se invierte en México. Eso no quiere decir, y es una justificación para no ver cómo abaratamos un sistema electoral que ha tenido muchos blindajes, muchos candados que cuestan. Te decía un ejemplo, y nadie lo ha dicho, me llama mucho la atención. Una de las cosas más caras
para hacer elecciones en México, lo que más le cuesta dinero al INE es el trabajo de campo cuando se organiza una elección. Como tú sabes, en México los funcionarios de casilla se insaculan, se sortean dentro de quienes formamos parte del listado nominal, del padrón electoral. Bueno, la ley dice que tenemos que visitar, sortear y visitar en sus casas al 13% del padrón electoral. Son casi 13 millones de visitas que se tienen que hacer en un mes y medio. Eso es lo más caro de hacer una elección. Cuando necesitamos al final, para organizar una elección federal, cerca de 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos estén aptos y capacitados para administrar las casillas. Pregunta, ¿y por qué sorteamos el 13%? ¿Por qué tenemos que visitar a 13 millones cuando necesitamos a 1,5 millones? ¿Por qué no encontramos mecanismos aleatorios que garanticen que no va a haber un sesgo y que nos lleven a visitar pues, solamente una parte de esos 13 millones? La mitad tal vez o menos aún, pero eso a nadie se le ha ocurrido, porque me da la impresión que lo que está detrás en términos de abaratamiento, te voy a decir una cosa bien curiosa, Salvador, nadie ha hecho un ejercicio de cálculo de cuánto costaría realmente, porque se habla de 50,000 millones, pero es pura especulación, realmente operar elecciones con el modelo que se está planteando. Y ese es parte del problema que tenemos. Ahora, ¿qué más hay que mejorar en el sistema electoral? Pues mira, yo de entrada ya le mejoraría una cosa adicional. Hoy la Fiscalía la Fiscalía General de la República sigue sin entregarnos, aduciendo el secreto ministerial, muchas de las carpetas de investigación que tienen curso. ¿Por qué no, como en el pasado ocurrió con el secreto bancario, fiduciario y fiscal, que gracias a una reforma se le eliminó al INE, pues ¿por qué no se avanza también en ese sentido? ¿O por qué, Salvador, no mejoramos la calidad de la representación política? Hoy tenemos todavía un 8% de sobrerepresentación, que fue producto de un arreglo político hace 25 años cuando el PRI gobernaba, y que el PRI condicionó. ¿Por qué no quitamos ese 8%? En fin, creo que hay mucho para mejorar el sistema electoral, Salvador, pero yo te diría, y terminaría, perdóname que me he extendido y te agradezco el espacio, con una preocupación. Mira, la carrera presidencial por el 24, eso lo sabe todo el mundo, ya arrancó. Todo el mundo adelantó los tiempos. Hay quien habla de corcholatas, hay quien ya está manifestando sus intereses, hay pasarelas aquí y allá de posibles candidatos y candidatas, y en ese contexto están sobre la mesa puestos ya los peores incentivos para hacer una reforma electoral, porque ya hay gente que tiene intenciones políticas, legítimas sin duda, que obviamente van a estar pensando cómo se acomodan mejor a sus intenciones las reglas, y una reforma electoral por definición se tiene que hacer porque es un tema, como se suele decir, tema caliente cuando los tiempos políticos son fríos, es decir, cuando no hay nadie que esté pensando en cómo se va a beneficiar, menos con una elección a la vuelta de la esquina, como la del 24, del cambio de las reglas, ¿no? Cuando no hay intereses de por medio, como ya los hay en este momento, abiertos y destapados, ¿no? Pues, así es, Salvador. La segunda vuelta, Lorenzo Córdoba, ¿cómo la verían en el INE? Pues mira, si hay que hacer, nada más que tomen en cuenta que una segunda vuelta significa volver a hacer una elección. Hoy en Brasil estamos el próximo domingo de cara a una nueva elección en donde van a volver a votar 157 millones de brasileños, y eso tiene un costo. Por supuesto. Además, en otros lados, mi pregunta es, yo no estoy a favor o en contra. La segunda vuelta es un mecanismo técnico para conseguir determinados propósitos, en donde se ha utilizado es para incrementar la legitimidad de quien es electo, por ejemplo, presidente de la República. Mi pregunta es, ¿con el sistema actual tenemos un problema de legitimidad? A lo mejor la respuesta es sí, y uno de los mecanismos para incrementarla puede ser la segunda vuelta. A mí no me parece, creo que quien resulta ganador de las elecciones hoy goza de una legitimidad producto del voto popular. Sin duda. Pero bueno, vuelvo a insistir, creo que esas son discusiones que tienen que darse, ojalá de manera muy seria, ojalá y la reforma sea el producto, si la hay, el producto de una reflexión hecha con la cabeza y no con el estómago, porque algo seguro es que si se hace una reforma a partir de filias o fobias o peor, rencores personales, seguro va a salir mal. O sea, si se va a hacer, que se haga bien y también escoger los tiempos más adecuados, que no son precisamente los actuales. Esa sería un poco la conclusión que nos da. Pues sí, hay, y puede haber cambios ahorita siempre y cuando haya un amplísimo consenso. Es decir,
todos los jugadores que se van a someter a las reglas del juego, todos que estén de acuerdo en cuáles son esas reglas, porque si no, las reglas se van a volver parte del problema el día de mañana. Exactamente. Va el presidente del INE de México, y esa es una de las muestras del el reconocimiento que tiene el INE en el exterior, a encabezar una misión de observación, entiendo, el próximo domingo en Brasil, en esta segunda vuelta electoral. Así es, Salvador. De hecho... Pues ahí está. Hasta la voz cortada, perdiendo casi la voz, molesto el señor. Pues ya ven, le dijeron puntos exactos de lo que se está criticando. Y el señor metiendo otras, diciendo que no es el más caro, diciendo que ahorita Colombia, tuvo las elecciones más caras. En fin, ese es el señor Lorenzo Córdoba, el que para él todo está muy bien. Y lo que necesita como cambio es que se le pasen todas esas carpetas de investigación. ¿Para qué? ¿Para que hagan de las suyas? No, hombre, si de por sí le han tirado candidatos a Morena y con los mismos argumentos no se lo tiran a otros. En fin. Así es el actual INE y su actual presidente. ¿Qué opinan ustedes, señores? Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.